había comentado, ya existían algunas diferencias a partir del 7 en comparación con la versión 6, ¿no? Hay algunos conceptos que se mantienen, habíamos estado viendo algunos en la clase pasada, pero vamos a enfocarnos más en lo que lleva hoy la versión 7, porque es lo que se tiene prácticamente en el mercado y es lo que los va a ayudar y los va a orientar. Igual vamos a ver puntos de cómo se manejaban anteriormente a nivel de proyectos, en el primero de acá, en versión anterior, pero vamos a ir dándole foco de ambos, ¿no? Para que puedan ir notando y viendo la dirección, las diferencias, ¿sí? Entonces, para empezar, nosotros habíamos visto que vamos a tocar un poco respecto al inicio del proyecto, una definición, la definición y el alcance, ¿no? Dentro de lo que corresponde un proyecto puntual, todo desarrollo, dentro del inicio, siempre se maneja una documentación específica. Siempre que inicias un proyecto, tiene que empezar con un documento determinado, acta de constitución, ¿sí? ¿Qué cosa es esta acta de constitución? Esta acta de constitución es el documento donde se indica qué es lo que se quiere manejar como proyecto, a qué se quiere llegar y se manejan algunas definiciones o algunos campos específicos a un alto nivel, ¿sí? No es un documento donde detalle todo el requerimiento, no, porque ese es otro documento que lo vamos a ver también, pero en este documento, para iniciar un proyecto, es muy importante manejar esta acta de constitución. En las versiones del 6 hacia atrás, ese es el nombre que manejaban como acta de constitución y ese que les voy a mostrar a continuación. Creo que todavía no estoy compartiendo, ¿no? A ver. Disculpen, que no había visto que todavía no estaba compartiendo. Bien, por favor, me confirman si ya están viendo en la pantalla. Genial. Entonces, como les estaba haciendo mención, todo documento tiene que empezar con el acta de constitución. Profesor, ¿qué es el acta de constitución? Es el documento que certifica o da inicio a un proyecto. Y he descargado algunos modelos y vamos a poder verlos aquí. Por ejemplo, tenemos el siguiente modelo. Este acta de constitución es un documento muy similar a este de aquí, donde vas a ponerle el nombre del proyecto, la fecha, ¿no? Desde cuándo va a ser firmado. Porque este documento es el que va a ser firmado por el patrocinador, por el jefe de proyecto, por ciertos interesados, ¿sí? Este documento, ¿qué es lo que contiene? Bueno, tiene tu tabla de contenido donde hace especificaciones respecto al proyecto, la información, patrocinador, el propósito, la justificación, descripción del proyecto, cuáles son los entregables, requerimientos a un alto nivel, chicos. El acta de constitución se especifica el requerimiento, pero a un alto nivel, teniendo en cuenta que este documento va a ser firmado por el patrocinador, quien va a ser finalmente que va a financiar el proyecto, ¿sí? En ese caso, en algunos casos puede ser el gerente financiero, incluso el gerente general, quien da el go para que se pueda consumir el presupuesto que se vaya a implementar, que se vaya a considerar. Entonces, estos son algunos de los puntos, según la leyenda que manejamos, y vamos viéndolo por aquí. ¿Qué tenemos como parte del proyecto? Tenemos los datos de la empresa, el nombre del proyecto, la fecha de preparación, en este caso, quién es el cliente, si es para la misma empresa, se maneja un cliente interno, el patrocinador principal, que es el que les mencionaba en versiones anteriores, ¿no? El patrocinador principal es un interesado que finalmente es quien va a aprobar el presupuesto y el go para que el proyecto pueda iniciar. El gerente de proyecto o el jefe de proyecto, en este caso también es una persona dentro de la información, del equipo que va a manejar el proyecto, ¿no? Manejamos algunos datos del patrocinador o patrocinadores, pueden ser uno o varios. Aquí, por ejemplo, se coloca
el propósito y justificación del proyecto. ¿Ok? Voy a regresar un segundo. Voy a estar viendo en el chat, si es que tienen las consultas, por favor la escriben en el chat para poder absorberlas, ¿ya? Voy a estar regresando constantemente. Bien, ¿qué especificamos en esta acta de constitución? En esta acta de constitución lo que especificamos es el propósito o cómo justificamos el proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Puedo poner un propósito de un proyecto, no sé, sale una normativa de SUNAT para documentos electrónicos, donde indican todas las boletas y facturas a partir de la fecha tienen que ser emitidas electrónicamente, ya no se van a manejar documentos manuales. Entonces, el propósito o justificación es eso, ¿no? Tenemos que migrar a documentos electrónicos y dejar los documentos físicos, dado que tenemos una normativa de SUNAT, ¿no? SUNAT es la entidad que verifica aquí en Perú el tema de los documentos, las facturas, los impuestos, entre otros, ¿no? Entonces, es una normativa legal. Esa es una justificación para que podamos nosotros desarrollar este proyecto. Otro ejemplo podría ser, necesitamos desarrollar un sistema de control de inventarios, dado que actualmente no tenemos control de la mercadería física que tenemos en nuestros almacenes y necesitamos digitalizar y tener un conteo exacto a nivel sistema y físico, ¿no? Entonces, esa es una justificación, porque tienes una pérdida de repente de visibilidad del dinero que puedes tener almacenado en stock dentro de tu empresa, dentro de tus almacenes, ¿no? Entonces, esa es una manera también de justificar un proyecto. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿No hay consultas? ¿Todo bien, chicos? ¿Me escuchan bien? ¿Sí me están siguiendo? Excelente. Gracias, chicos. Entonces, ya tenemos el propósito por el que vamos a desarrollar el proyecto, que puede ser cualquier proyecto, no necesariamente un proyecto relacionado a software, como habíamos mencionado. Un proyecto puedes determinarlo para cualquier rama, ¿no? Construcción, informática, proyecto de vida, ¿sí? Entonces, tengamos claro eso. Aquí en la descripción del proyecto se especifica a un alto nivel qué es lo que tú requieres, qué es lo que vas a necesitar como proyecto, qué es lo que quieres llegar, qué esperas conseguir con este proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes poner, necesito este proyecto, vamos a construir departamentos en la zona de Surco, en tal urbanización, tenemos que tener 5 pisos, van a ser 4 departamentos por piso, tienen las siguientes dimensiones, y se va a trabajar con la constructora X, entonces, hasta ahí. Obviamente que eso tiene un detalle, ¿no? ¿Cómo vas a adquirir el terreno? ¿Cómo vas a adquirir la mano de obra? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Con qué materiales? ¿Quiénes van a ser tus proveedores? Todo eso ya es un tema a detalle. Pero como alcanza un alto nivel, yo quiero construir departamentos en una zona específica de Surco, en una dirección tal, y quiero que esté dimensionado 4 departamentos por piso para una altura de 5 pisos. Una descripción de tu proyecto a un alto nivel, no es detallado. Sí, al menos acá en el acta de constitución se tiene que dejar claro cuál es el alcance general y entendible para que tu patrocinador, que es quien va a autorizar esto, lo pueda entender y saber cuál es la importancia y qué es lo que se quiere desarrollar con este proyecto. Esto tiene algo que ver con el levantamiento de requerimientos. Hola, Catherine. Sí, claro, o sea, en el acta de constitución se tiene ya un bosquejo, una necesidad de lo que se quiere conseguir como proyecto, ¿no? Ahora, hay una etapa que es la del levantamiento a detalle del requerimiento, que es donde el documento donde tú defines el alcance del proyecto. Este es el acta de constitución a un alto nivel, el requerimiento general, pero hay otro documento que se llama
en el documento de alcance, en donde está detallada exactamente cómo vas a hacer, qué es lo que necesitas, cómo vas a trabajar para poder conseguir el objetivo. Gracias, Catherine. Entonces, aquí tenemos la descripción a un alto nivel, ¿sí? Acá están los requerimientos, ¿no? Como les decía, requerimos realizar, conseguir ciertos proveedores para que nos puedan brindar tales materiales para la construcción, ¿no? Este es el requerimiento de producto como tal. Es decir, por ejemplo, el proyecto que abarca. El proyecto abarca hacer una construcción que finalmente van a ser vendidos o alquilados para generar un ingreso y beneficio a la empresa, ¿no? Pero para yo llegar a generar ese ingreso, ese beneficio, ¿cuál va a ser mi producto? Mi producto va a ser el departamento en este caso, ¿sí? Venimos, colocamos los requerimientos de producto, requerimiento de proyecto, que es lo que esperamos finalmente, ¿no? Acá tenemos algunos objetivos. Acá a un alto nivel también tenemos el alcance, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? La construcción de estos departamentos, ¿sí? ¿Cuál es tu indicador de éxito? Mi indicador de éxito podría ser que estos departamentos estén culminados el 31 de diciembre del 2025. Si está culminada en esa fecha, para mí es un indicador de éxito. Ese puede ser un ejemplo, ¿sí? Tenemos un cronograma de tiempo. Este cronograma de tiempo va a empezar a desarrollarse a partir del 2 de mayo y según yo voy a poner mis tareas, mi planificación, mis tareas, mis entregables que voy a hacerlo cada 2 meses, 3 meses, voy a ir haciéndole su checklist y eso como todo proyecto tiene un inicio y un fin, nos basamos con este cronograma. ¿Cuánto me va a costar este proyecto? Nosotros ya tenemos que tener un previo aproximado en base a los números, en base a las cotizaciones que podríamos haber trabajado con ciertos proveedores. En base a ello nosotros tendríamos que tener el costo aproximado, ¿no? O el costo base para que pueda, a un alto, a grosso modo, para que lo puedan ver y sepan cuánto es el margen que se va a manejar a nivel del costo de este proyecto. ¿Sí? El indicador del costo, o sea, ahí le tienen que poner un monto de acuerdo a lo que pueden haber levantado como información. La calidad del proyecto, ¿no? O sea, aquí tienes que especificar también que tu calidad de proyecto sea buena. ¿Qué esperas como calidad de proyecto, no? ¿Qué es lo que esperas tú que tu producto pueda tener como parámetro de indicador que es un producto excelente? ¿Sí? Van a tener varias variables para que puedan identificar qué indicador puedes utilizar para cualquiera de uno de estos objetivos. Estos tú los planteas según tu necesidad y según el proyecto que vayas a desarrollar. ¿Ok? Seguimos viendo, tenemos otros objetivos por ahí. Tenemos algunos, por ejemplo, aquí en este documento también tenemos algunas restricciones, ¿no? Colocar algunas restricciones de proyecto, es decir, bueno, vamos a construir el edificio de 5 pisos y una restricción no utilizar cierto material para preparar de repente las bases, las columnas, etcétera. Entonces tú acá le especificas qué es lo que no consideras qué es lo que tú consideras como restricción, ¿sí? Para que puedas tener tu proyecto. Habíamos hablado un poco también de lo que son los riesgos, ¿no? En la clase pasada. ¿Cuáles son los probables riesgos que vamos a tener durante esta construcción de este edificio? Por ejemplo, uno de los riesgos puede ser los permisos de la municipalidad, permisos para construir. Yo lo puedo considerar un riesgo porque si yo calculo iniciar mi proyecto la próxima semana y yo no tengo los permisos, para mí es un retraso en tiempo del cronograma que yo estoy planteando. Entonces, ese, por ejemplo, es un riesgo que nosotros tenemos que tenerlo identificado aquí a un alto nivel, ¿no? Acá no se especifica cómo lo vas a trabajar, a desarrollar, si es que se materializa ese tipo de riesgo. ¿Sí? Si no se colocan a un alto nivel, de manera que se tiene visibilidad de que puede
generarse cierto riesgo que nos puede afectar al proyecto. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna consulta? Si están, levanten la manito, por favor. Gracias, chicos. Bien, entiendo que como no hay consultas, estamos bien. Ok, continuamos. Aquí ponemos un cronograma de hitos principales, ¿no? El hito principal es, por ejemplo, la reunión inicial del proyecto, ¿no? Donde se pueden identificar las personas que van a integrar, los interesados con los que se van a trabajar. El inicio del proyecto puede ser un hito. Otro hito principal puede ser de repente la entrega del edificio todavía sin acabados, ¿no? Ok, ya tenemos el edificio listo, buen avance, es un hito muy importante, sí, pero no es que termine el proyecto, porque el proyecto termina cuando empieces a hacer todavía los acabados, etcétera, que podría manejarse como otro hito. Y a esos hitos siempre se les especifica una fecha. Hay que tener claro eso, y eso hay siempre que tratar de respetarlo en lo máximo, ¿no? El presupuesto estimado, cuánto es lo que vamos a necesitar para poder manejar el proyecto. Siempre hablamos de stakeholders, siempre. Igual en el acta de constitución también no nos libramos de ello. Siempre hay que tenerlos identificados, la lista de interesados. ¿Quiénes son? ¿De qué cargo? ¿Qué departamento? ¿Qué rubro? Siempre hay que tenerlos aquí identificados. Bien, por aquí manejamos algunos requisitos de aprobación del proyecto, o sea, qué es lo que tiene que tener o cumplir el proyecto para que podamos decir, sí, ok, está correcto, el proyecto se culminó con éxito, ¿no? Bien, esos son algunos de los datos de tu acta de constitución de inicio de proyecto. Tienes la asignación de tu gerente de proyecto, tu jefe de proyecto, y el nivel de autoridad que va a tener, que es muy importante, la autoridad que se le brinde al gerente de proyecto quien va a liderar, ¿no? El nombre, cargo, división, niveles de autoridad, decisión del personal, puede manejar al equipo, no lo puede manejar, puede reemplazar equipos, no lo puede hacer, puede disponer del presupuesto para ciertos gastos o no. Entonces, eso se especifica aquí. Acá se ven todas las autoridades que se pueden manejar. Entonces, es muy importante detallarlo aquí para poder poner los límites de hasta dónde puede llegar este gerente de proyectos si es que lo permite el patrocinador, ¿no? En realidad, en lo normal es que siempre tenga acceso al manejo personal, la distribución y asignación de tareas, entre otros, ¿no? Ahora, acá hay algunos ejemplos, decisiones técnicas, resolución de conflictos, ruta de escalamiento, cuando ya algo no se puede manejar, escalarlo hacia una gerencia específica, ¿no? Personal o recursos preasignados, que no necesariamente son todavía parte del equipo. Y por último tenemos aquí las aprobaciones, ¿no? La firma del patrocinador, si hubiera la firma del gerente de proyecto, cuando se especificó, y con este documento se da inicio al proyecto. ¿Sí? De ahí vienen las otras fases ya, ¿no? El inicio, el desarrollo, la implementación, cronogramas, los distintos controles. Pero todo empieza a partir de una necesidad. Un proyecto sale siempre de una necesidad que te tiene que generar algún tipo de valor y el documento para poder iniciarlo es el acta de constitución. Bien, hasta ahí tienen alguna consulta. A ver, chicos, ¿consultas o todo correcto? Bien, no veo consultas todavía, entendería que estamos bien. Entonces habíamos visto que tenemos el acta. ¿Es un no?
Hay unos, hola Jorge, ¿cómo estás? Que son, en el primero acá te da un formato sugerido, pero ese formato lo trabajan de acuerdo a la necesidad que tenga cada empresa, ¿no? No es algo fijo, estándar o decretado que se tiene que usar, ¿no? Ya, sí, ahora voy a coordinar con Melissa para ver si se los puede compartir. Los principales, o sea, los principales es lo que les he mostrado, al menos son los principales. En algunas compañías hay más, requieren otros tipos de campo, pero como estándar general, los que les he mostrado, ¿no? Listo. Entonces, sí, profesor, pues si ya tenemos este documento y ya especificamos cuál es el requerimiento, ya podemos empezar a trabajarlo. No, existe otro documento que es el documento de alcance. En ese documento de alcance es donde se especifica a detalle a dónde es lo que quieres llegar con el proyecto que están desarrollando. ¿Cuál es ese documento? Aquí también les voy a mostrar un borrador. Es el siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en este documento? En este documento debemos especificar un proyecto, tiene que estar identificado con un ID. El objetivo del proyecto describe los objetivos a un alto nivel. Aquí, como objetivo proyecto, a un alto nivel y cómo se relaciona con los objetivos generales del negocio. Es muy importante. Todo proyecto que se desarrolle siempre tiene que generar valor al negocio, a la empresa. Si vemos que estamos desarrollando un proyecto que finalmente no va a generar ningún valor, es mejor darlo por culminado. Incluimos criterios de éxito. O sea, aquí no es que desarrolles y yo diga, ya terminé de instalar el software, ya terminé, ¿ah? No, acá se tienen que especificar criterios de éxito. ¿Ya se implementó el software? Sí. ¿Ya está facturando? Sí, ok. ¿Ya tienes inventario? Sí, ok. ¿Ya puedes generar órdenes de compra y hacer la recepción de la mercadería en el almacén? Sí. Entonces, esos pueden ser algunos criterios medibles para poder decir que se generó con éxito la implementación del proyecto, ¿no? ¿Cumplir con estos campos? Sí. Ok, continuamos entonces. Entregable del proyecto. ¿Cuáles son los entregables? ¿Qué es lo que vamos a considerar como parte del proyecto para que se puedan considerar desarrollar, ¿no? Se indica, enumere todos los entregables del proyecto y describa brevemente cada uno. No enumere las fechas, ¿no? O sea, se especifica, ok, yo voy a entregar un RP. RP voy a tener que entregar un software de ventas, voy a tener que entregar un software de inventario, voy a tener que entregar un módulo de crédito por cobranza, voy a tener que entregar un módulo cuentas por pagar. Entonces tú vas detallando cuáles van a ser tus entregables. ¿Sí? Estos entregables se pueden considerar como productos, ¿no? Informe, reportería, hablando como software. Si hablamos nuevamente con el ejemplo de la construcción de un edificio, ¿cuáles son tus entregables, no? Mis entregables son poner, no sé, las columnas en todos los pisos. Mi entregable es que todos tengan la puerta de tal manera, tal longitud, tal altura, tal ancho. Entonces, esas especificaciones o entregables que van a ser funcionales se colocan aquí, ¿no? A nivel detalle dependerá de los objetivos, claro. Entonces, en esos entregables, sí. Acá es donde tenemos que especificar bien detallado qué es lo que tiene que ser. Revisando el ejercicio a nivel de software, por ejemplo, puede ser un entregable, un sistema de ventas, el sistema de ventas tiene que tener, poder facturar boletas, facturas, generar guías electrónicas, debe tener comunicación con SUNAT, debo poder tener una serie específica que, por ejemplo, la F002, que empiece con ese correlativo, debo poder imprimir mi ticket voucher cada vez que genere una boleta, debo de poder enviar mi documento a SUNAT cada vez que genere mi factura, debo de poder mover mi stock cada vez que realice una venta. Entonces, ahí es donde se especifica todos esos puntos detallados, ¿sí? Porque sobre eso es que
el equipo va a agarrar y va a trabajarlo. Ok, necesitas que haya la comunicación. Si funciona, ok, vamos a ver cómo lo hacemos para que exista la comunicación, cuáles son los parámetros que se van a necesitar, cuál es lo que tenemos que desarrollar. ¿Ya? Entonces es igual, si se entrega un entregable detallado, regresando al ejercicio del edificio, necesito que todas las partes de la cocina tengan mayólica, ¿no? Todos tienen la mayólica y tienen que tener, la mayólica tiene que ser de material X, con pues de tal tamaño, altura, longitud, etcétera. Todo detallado. Ahí sí numéricamente detallado, porque lo que vayan a desarrollar va a ser en base a esto. ¿Sí? Continuamos entonces. ¿Queda claro respecto al tema de entregables? Consultas, chicos. Consultas hasta ahora. ¿Todo bien? Listo, continuamos. No veo consultas en el chat. Ok. Entonces tenemos la lista de la tarea de los proyectos, ¿no? Acá que vamos a hacer, enumera todas las tareas de proyecto que se completarán en función de los entregables. Cada entregable, dentro de un entregable, tú tienes que ejecutar ciertas tareas para llegar a ese entregable. ¿Sí? Por ejemplo, para el entregable, eh, no sé, ventanas en el departamento, ¿cuáles son las tareas que yo tengo que realizar para las ventanas? No sé, tengo que contratar al señor X que me venda el material para las ventanas, los vidrios, entonces todas las tareas que yo necesito realizar para poder llegar a conseguir el entregable que yo he definido aquí. ¿Sí? Por ejemplo, regresamos de repente al ejercicio de software. ¿Qué necesito yo para la comunicación a SUNAT? Necesito primero mi servidor, tener mi servidor configurado con comunicación a la base de datos de SUNAT, hacer un testing que esté funcionando, validar que tenga ya con mi contador que me haya dado la estructura del archivo plano o XML que yo tenga, validado para poder generar mis pruebas. Entonces, esas son las tareas que yo tengo para poder cumplir el objetivo del requerimiento del entregable que yo quiero tener, ¿no? Entonces, acá especificamos esas tareas en base al requerimiento. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Ahora, acá hay un punto importante que es la estructura de desglose de trabajo que luego les voy a explicar, ¿ya? Entonces, luego de eso tenemos también ¿qué está fuera del alcance? Esto es muy importante, chicos, que lo especifiquen, porque esto evita que se creen ciertas suficacia o se asuman cosas que probablemente no están incluidas. Entonces, cuando yo digo voy a desarrollar un software de ventas, ok, desarrollame el software de ventas. Y de repente mi cliente está esperando que yo le dé el software de ventas, pero que también le dé los reportes de cierre financiero, porque lo está asumiendo. Entonces, cuando yo voy y le digo, bueno, acá está tu sistema de ventas, tu registro de ventas, tu facturación, ok, ¿y dónde está mi cierre financiero, mi estado de financiero, mi balance general? A ver, no, o sea, eso no es parte del proyecto que se ha desarrollado. Sí, pero ¿dónde tú no me has dicho que no me ibas a entregar eso, no? Entonces, aquí es donde se especifica, chicos. ¿Qué es lo que no, es lo que está fuera del alcance? Lo que no se va a entregar, que está muy relacionado. Dejarlo claro para que no haya confusiones o males entendidos más adelante cuando se esté por finalizar el proyecto, ¿ya? Entonces, ahí anótenlo eso para que lo tengan claro. Acá están, ¿ves? Los supuestos del proyecto, ¿no? Haga una lista de factores de proyecto que considere verdaderos, reales, ciertos.
las suposiciones generales que implican cierto grado de riesgo, ¿no? Supuesto, por ejemplo, estás haciendo una construcción en la selva y tienes un supuesto que te puede generar un atraso, un riesgo de naturaleza, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa si empieza a llover, a caer truenos, etcétera, que es parte de la naturaleza, que puede pasar, ¿sí? Puede suceder, no es que vaya a suceder, pero puede suceder y ¿qué voy a hacer respecto a ese supuesto? Ese es un ejemplo pues, de supuesto, ¿sí? ¿Cómo te puede impactar eso de ahí? Eso obviamente te va a generar atraso, tu gente no va a trabajar y no va a poder avanzar con la construcción. Restricciones, algunas restricciones que puedas tener respecto a tu desarrollo de proyecto, limitaciones presupuestarias, información sobre límites del proyecto, presupuesto total, presupuesto máximo, cuánto es tu máximo que vas a tener para que no puedas excederte eso, de ese presupuesto clave que ya tienes manejado, ¿no? Y si se llega a exceder ese presupuesto, ya se tiene que hacer una gestión con el patrocinador para poder cambiar o hacer un requerimiento, una solicitud de cambio respecto al presupuesto, ¿no? Que no debería de suceder si ustedes manejan bien su cronograma, tiempos, sus costos, ¿no? Restricciones de calidad, algunas limitaciones de equipo personal, ustedes consideran que de repente en algún momento no van a contar con el equipo, de repente hay un personal que financiero que fin de mes se dedican a su cierre contable y yo en mi proyecto no voy a poder contar con ellos porque sé que están en su cierre contable. Por ende, tengo que prepararme, que sé que esos 2 o 3 días que dura el cierre, yo no voy a contar con este equipo, ¿no? Para mí eso es una restricción, un riesgo que tengo que tenerlo, ¿ok? Estimar las horas requeridas para completar el proyecto, bueno, eso es básicamente en base a tu cronograma, de acuerdo a cómo lo vayas a distribuir, cómo lo vayas a asignar las tareas, entre otros. Tus aprobadores, también, siempre tus partes interesadas, acá aprobarlo, el patrocinador siempre firmando. Este es el documento de alcance, ¿sí? Donde se trabaja más a detalle el requerimiento de alto nivel que habíamos puesto en el acta de constitución. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? A ver. Profesor, una consulta. Me gustaría saber qué tipo de proyectos abarca o se analiza en el curso de gestión de proyectos. Se trata de proyectos empresariales, sociales, tecnológicos, educativos. No. Bien, a ver, como les había mencionado, los proyectos son diversos para cualquier rubro. Básicamente, en el curso, con los ejemplos que estamos siguiendo, son proyectos de software o proyectos de construcción como ejemplos puntuales, ¿no? En base a las experiencias que les estoy planteando, les estoy mostrando, ¿no? Pero el desarrollo de un proyecto, el manejo, el liderado de un proyecto, liderar un proyecto, aplica para cualquier rubro. No específicamente eh, tecnológico o educativo, ¿no? O sea, es para cualquier rubro. Todo proyecto inicia, finaliza, tiene un inicio, una planificación, una ejecución, un control y un final, ¿sí? Ahora, te puedes utilizar las distintas herramientas y adaptar la necesidad que requiera tu proyecto del tipo que vas a manejar, ¿no? Bien, entonces continuemos. Esto básicamente que les estoy mostrando son cómo se manejaba hasta la versión 6, los documentos importantes que se tenían que tener. Habíamos hablado de un punto que es la EDT. Justo aquí está, que es la estructura de desglose de trabajo. Esa estructura de desglose de trabajo
es principalmente para que puedas distribuir tus requerimientos, los puedas distribuir entre las tareas y asignadas a ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, este es tu proyecto, ¿sí? Como un formatito de tu EDT, estructura de datos. Este es tu proyecto, tienes lo trabajamos con fases, por ejemplo, de repente acá le ponemos la fase de inicio, tienes la fase de planificación, la fase de desarrollo, la fase de testeo, la fase de lanzamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer para el inicio? Mi acta de constitución, eh, la identificación de interesados, ¿sí? La aprobación, de repente, la aprobación de mi patrocinador, ¿sí? Eso es, por ejemplo, lo que yo tengo que tener al inicio. En mi planificación tengo que tener desarrollado mi cronograma, tengo que tener, por ejemplo, en mi planificación identificado mis riesgos, y de esa manera puedes ir desglosando, ¿no? Este cronograma lo puedo ir desglosando. Igual el desarrollo, ya viene a ser la ejecución directa. El desarrollo es preparar el ambiente QA de testing, coordinaciones con los programadores. ¿Sí? Acá está la parte de testeo, servidor armado. Y por ejemplo, acá le podemos colocar el lanzamiento, ¿no? El lanzamiento es el go line, ¿no? ¿Sí? Entonces acá tú vas poniendo tus tareas, de acuerdo a ello, vas haciendo tus desgloses. Este es un ejemplo, acá por ejemplo tenemos otro, le pones el nombre del proyecto, tu actividad principal, tu tarea principal 2, tarea principal 3. Para cumplir esta tarea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tus subtareas, ¿no? Este es otro ejemplo de desglose, ¿no? Por cada actividad. Mira, actividad principal, acá tienes el 2, acá tienes el 3. Y todos estos tú los vas asignando. Este es tu horizonte, esta es tu vista general de todo tu proyecto. ¿Qué es lo que necesitas hacer para poder tener tus requerimientos? ¿Sí? Tenemos por aquí otro ejemplo. Bueno, este ya más tipo cronograma, donde pones tus actividades, tu tarea, el responsable, el supervisor, ¿no? Tipo cronograma. Este es igual por nivel. Normalmente yo podría trabajar con este, ¿no? Lo veo más, puedo tener una visión más general, más clara, ¿no? Entonces, ese es manejable. Esta es una de las herramientas que me veo acá que se utiliza para que puedas saber las actividades con las que necesitas cumplir para tus requerimientos, ¿no? Entonces, esos son los tres documentos. A ver, todo proyecto debe ser. No. Hola, Irene. No. O sea, por ejemplo, tú desarrollas proyectos en todos lados, ¿no? Eh, en la empresa, por ejemplo, donde he tenido alguna experiencia, era una empresa de software y teníamos distintos clientes y esos clientes hacían sus requerimientos de desarrollo de alguna plataforma específica y nosotros lo que hacíamos era desarrollarlo y entregárselos a ellos, pero no tenía que pasar por un tipo notario o una. Ahora, lo que sí, si tienes un proyecto, lo que entendería que puede ser es asegurarlo de que como propio, para que no puedan hacerle una copia, ¿no? O sea, te desarrollas por ahí un app que es un boom, entonces patentarlo, lo patentas y ese es propio desarrollado tuyo y nadie puede hacerle algún tipo de copia o plagio, ¿no? O sea, básicamente patentar, si es un proyecto, pero tú patentas el producto final terminado, ¿no? Listo, chicos. Entonces, hemos visto esos tres puntos, el acta, el alcance y tu EDT. Como les había mencionado, esas son unas versiones anteriores de lo que se venía trabajando. Pero ahora haciendo un poco el foco a partir de la versión 7.
regresar aquí. Vamos a ver un breve resumen de la versión. Ya hemos estado viendo algunas pautas en las clases anteriores de PMBOK 7. Vamos a ver unos conceptos que son muy importantes, que ha variado, ¿no? Yo les había comentado también en la clase anterior que PMBOK anteriormente trabajaba con procesos. Habían 49 procesos y habían 10 áreas de conocimiento. ¿Sí? Y en base a eso tú utilizabas el desarrollo de tu proyecto según las necesidades que vayas teniendo, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿qué cambió para la versión 7? Se vio, como les había explicado, las necesidades, se habían visto el manejo, otro tipo de manejo de proyectos, pero que finalmente orientan y ayudan a los usuarios a que puedan culminar con éxito estos proyectos. Entonces el PM dijo, ok, vamos a trabajar ahora lo que es un concepto de principios y dominios. Son conceptos nuevos, pero están muy relacionados a los procesos y áreas de conocimiento que se manejaban en las versiones anteriores. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero aquí. En la séptima edición de PMBOK, el enfoque cambia significativamente, pasa de estar centrado en procesos y áreas de conocimiento, como en las ediciones anteriores. Claro, a partir de las 6 para atrás manejabas áreas y procesos de conocimiento. Para los que dimos el examen de certificación del PMBOK en esas versiones, teníamos que vernos, cada proceso o sea, cada área de conocimiento tenía distintos procesos y cada proceso tenía entradas y salidas. Entonces era uno quería aprendértelo toda esa información, porque con el examen te preguntaban puntualmente si estás trabajando en el área de conocimiento de recursos humanos, en la parte de planificación, cuáles son las entradas o herramientas que necesitas trabajar para esa parte, ¿no? Entonces tenías que aprenderte todo un cuadro de los procesos, entradas y salidas y áreas de conocimiento. Pero ahora ya no es así. Ahora está basado más en principios y dominios de desempeño, está muy orientado, muy enfocado a la parte de interesados, a la parte de comunicación, de respeto, muy orientado a ello. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir viendo aquí. A ver, ¿hay preguntas por aquí? No tenemos. Como pueden ver aquí, nosotros tenemos los principios. Vamos a ver los principios de la dirección de proyecto, ¿no? Son dos los principios de los cuales vemos que tenemos administración, gobernanza, los equipos, los stakeholders, siempre están los stakeholders, son muy importantes. Valor que tienes que tener sobre el proyecto, qué es lo que está generándole a la empresa, les mencionaba hace un momento. Pensamiento holístico, reconocer y responder a interacciones del sistema, un poco de pensamiento, se está incluyendo el concepto de pensamiento crítico dentro de estos nuevos principios. Liderazgo, por ahí adaptación a la estrategia, adaptación a cualquier cambio que se venga, ¿no? Calidad del producto, complejidad, oportunidades y amenazas, que es un poquito poder identificar el tema de los riesgos, la adaptabilidad y resiliencia, ser adaptable, poder en ese momento estar dispuesto al cambio, ¿no? Porque la tecnología va en constante cambio y siempre tenemos que estar alertas y actualizándonos y adaptarnos, que es lo que nos toca, ¿no? La gestión de cambio que puede existir para el tema de agilidad, por ejemplo, les había mencionado también en la clase anterior, el tema de gestión de cambio es mucho más fácil llevarlo en las metodologías ágiles como Scrum, ¿no? Es más rápido que trabajarlo con una tradicional donde es más complejo, ¿sí?
Entonces, esos son los principios que vamos a revisar ahora. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Consulta, chicos. Para saber que están ahí, todavía levanten las manitos. Excelente, chicos. Gracias. Listo. Entonces, continuamos. Bien. Entonces, aquí tenemos unos conceptos que vamos a ir revisando. Los 12 principios de la dirección de proyecto, estos principios guía, acuérdense que primero que es una guía, no es algo establecido, fijo, sino es una guía que les permite a ustedes poder desarrollarse en sus proyectos. Está basada en valores y comportamientos que los profesionales deben de adoptar para tener el éxito en la gestión de proyectos. No son reglas rígidas, como les menciono, sino fundamentales, aplicables a cualquier enfoque ágil, predictivo, híbrido. Habíamos hablado de estos conceptos de enfoque también en la clase pasada. Les va a ir una de esas preguntas sobre estos enfoques en su examen final. No tengo ahí. Bien. Entonces, un primer principio que tenemos aquí es ser un buen administrador, diligente, respetuoso y cuidadoso. O sea, imagínense, ahora el premio de acá se enfoca en este punto y lo considera un principio importante. Estos principios, vale mencionar, que no tienen un orden específico, ¿sí? Ninguno es más importante que otro. Todos tienen la misma importancia, todos tienen la misma prioridad. No significa que el primero es más importante que el segundo o el segundo más importante que el tercero, no. Todos son iguales, tienen la misma importancia y el mismo peso para el desarrollo de un proyecto. Entonces, ¿qué nos dice aquí que seamos buen administrador? Actuar, debemos de actuar con integridad, honestidad y responsabilidad. Ahora el PMI se enfoca mucho en las personas, en cómo tú lideras un proyecto, por el hecho que tú seas el jefe de proyecto asignado, quien decide cómo manejar el proyecto, no significa que tú tengas que tratar mal a las personas o gritarle a las personas o, no sé, ser una persona mandona que solamente se encarga de derivar las tareas y encargarse, no. El PMI ahora se enfoca mucho en esto. Que tienen que tener son integridad, honestidad, responsabilidad. Entonces, se tiene que trabajar mucho la personalidad dentro del equipo y esto aplica para todos los equipos, para todo el equipo de proyecto en general. ¿Sí? Luego te dice otro principio que te hace mención es crear un entorno colaborativo para el equipo de proyecto. Entonces, qué es lo que tiene que hacer el jefe de proyecto? Tiene que fomentar la confianza, la participación y la colaboración de todo su equipo, tanto interno o externo, que se vean afectados, que vayan a afectar o ayudar al proyecto. El jefe de proyecto tiene que ser, el gerente de proyecto tiene que estar siempre pendiente, como les había mencionado, acercarse, mucha comunicación, mucho feeling, mucha empatía con su equipo, darles esa confianza de que ellos puedan sumar, darles roles, hacerles saber que son muy importantes sus intereses, su equipo es lo más importante y lo que más tienen que trabajar porque son claves para el éxito del proyecto. ¿Sí? Ahora, obviamente puede ser muy buena onda, tratas de hacerlos partícipes, les das
bastante respeto, confianza, los hace sentir súper bien en el proyecto, pero también hay que tener claro que tienes que marcar ciertos parámetros. Entonces, para marcar estos parámetros es que tú conversas con ellos y implementas algunas reglas básicas, ¿ok? Entonces, tú generas con ellos tus acuerdos del equipo. No sé, ¿se acuerdan ustedes empezar a llegar a las oficinas a partir de las 9 de la mañana? Es un acuerdo que tú tienes con tu equipo. Y estas son reglas básicas que todos tienen que cumplir. Si alguien no cumple, está faltando a estas reglas que están establecidas desde el primer momento, desde el primer día. ¿Sí? Ahora, hacérselo saber, sí, hacérselo saber de una manera que no afecte o que haga sentir mal al personal de tu equipo. ¿Sí? Tienes que tener claro la estructura organizacional. Es decir, qué personaje tiene cierta responsabilidad dentro del equipo. Tú asignas un key user, tú asignas un developer, tú asignas un analista, tú asignas un PMO, entonces cada uno sabe cuál es su función. Un contador no puede estar diciéndole al desarrollador qué es lo que debe de programar o qué es lo que debe de hacer. Un desarrollador no puede estar diciéndole al key user cómo analizar o cómo desarrollar su ambiente de pruebas, ¿no? O sus necesidades. Entonces, se tiene que tener bien claro cuál es la función de cada miembro de tu equipo, ¿sí? Entonces, tus procesos, qué es lo que corresponde, ¿no? Dentro de todo ello, cómo se va a ejecutar para cumplir el objetivo. Tienes que involucrar a tu equipo, darles autoridad, hacerlos sentir que son muy importantes. Y finalmente, también hay que rendir cuentas. Yo les pregunto a ustedes, a ver, como jefe de proyecto, ¿sí? O gerente de proyecto, estoy liderando un proyecto y este proyecto fracasa. ¿Quién sería el responsable del fracaso del proyecto? ¿El equipo o el gerente de proyecto? Los leo. Los leo, chicos. Dánense su punto. Yo ya tengo la clase pasada, también capturé a las personas que iba a darle su punto adicional, ¿no? La pregunta es, si un proyecto fracasa, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del equipo o del gerente de proyecto? A ver qué nos van diciendo. Milady, el gerente de proyecto. Mario, gerente. Irene, el director, gerente. Jorge, gerente. Ángela, gerente. Alexander, el gerente. Milagros, el gerente, es el responsable. Mm, pobre gerente, ¿no? Ah, pero tienes que, gerente, entiendo que es gerente de proyecto, ¿no? Gregorio dice todo el equipo. ¿Era cierto? A ver, gerente de proyecto. Ya. Bien, chicos, acá. Claro, ustedes. Sí, chicos, no, Nancy. Bueno, la respuesta es la responsabilidad del fracaso de un proyecto es del gerente de proyecto. Él es el que asume, él es el que dirigió, él es el que tiene que finalmente dar la cara, ¿no? ¿Ya? Ante el patrocinador.
Pero a ver, yo soy poniéndole un ejemplo de fútbol, ¿no? Yo soy el DT. Yo tengo mis estrellas en la delantera, que lo que tienen que hacer son los goles, pero no los hacen. Y pierde mi equipo. Ok, yo voy a tener que ir con el presidente del club y decirle, sí, pues hemos perdido, ¿no? Pero lo que yo no puedo hacer es decirle, lo que pasa es que los jugadores estrellas que tengo no hicieron gol y no jugaron bien. No, eso no puede ser el gerente de proyecto. El gerente de proyecto tiene que asumir su responsabilidad y reconocer que gestionó mal el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Tiene que asumir, es su responsabilidad netamente. No puede echarle la culpa a su equipo. Eso no puede pasar, jamás. Uno como responsable tiene que asumir lo que corresponde. ¿Sí? Y si se llegara, ahora, hay un concepto aquí, ¿no? Que es la autoridad, ¿no? Y acá dice rendir las cuentas, ¿no? Rendición de cuentas. Yo voy a ir como gerente de proyecto a decir, bueno, sí, yo fallé, me equivoqué, pero a ver, yo voy a, regresando al ejemplo de fútbol, yo voy a ir donde mis jugadores y les voy a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste un gol? Estuviste solito, tenías que patear nada más. Entonces, mi equipo va a tener que rendirme cuentas también a mí para decirme qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, qué es lo que le faltó. Quizás le faltó el apoyo, quizás faltó herramientas, quizás le faltó estar más enfocado, le faltó tiempo, no lo sé. Pero todo esos problemas siempre son buenos documentarlos porque eso se le denomina lecciones aprendidas, ¿sí? Todo eso, todo el proyecto tiene inconvenientes. Todos esos inconvenientes es muy importante que los documente, porque son documentos de lecciones aprendidas, porque te puede volver a suceder en otro proyecto. Entonces, si te vuelve a suceder una situación similar, tú ya sabes cómo atacarla porque ya lo viviste, ya lo pasaste y lo documentaste y ahí está cómo lo resolviste, ¿no? O cómo prevenir que no suceda eso. Es muy importante que tengas tus lecciones aprendidas también de cuando desarrolles un proyecto. Siempre hay lecciones aprendidas en un proyecto, siempre hay algo que te llevas para aprendizaje, siempre. Ténganlo en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, esta parte involucra al equipo, el tema de concepto de autoridad y rendición de las cuentas, ¿no? Esto está dentro de los del principio básico de crear el entorno colaborativo. El director de proyecto debe asumir la responsabilidad en caso de fracaso. Eh, con el curso que están tomando ahora ustedes, estoy seguro que no van a fracasar en muchos proyectos. De todas maneras, tienen que fracasar en alguno, pero no en muchos. Así que le estamos dando todas las herramientas posibles para que ustedes puedan gestionar al máximo un proyecto, ya sea cualquier tipo de proyecto, chicos. Así que estoy seguro de eso con ustedes, ¿eh? ¿Consultas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Tenemos otro principio que es participar con los interesados de forma eficaz. Es decir, habíamos hablado que tenías que involucrarte, ¿no? Que tienes que comprender su necesidad, involucrarte y gestionar con las partes interesadas de manera constante. El jefe de proyecto tiene que estar muy metido con su equipo, muy metido. Tiene que estar haciendo el seguimiento. En la metodología Scrum, eh, eh, el Scrum Master es un facilitador, más que un jefe. En la metodología Scrum, en agilidad, el Scrum Master es el que se encarga de ver que su equipo, ¿sí? Que su team developer no tenga ningún inconveniente para que pueda realizar los desarrollos de los entregables, de los sprints. Es decir, él es el que se encarga de que si hay una piedra en el camino, él la mueve.
él la saca para que su equipo siga corriendo, ¿sí? Entonces, para la metodología tradicional es muy similar, ¿no? O sea, el jefe de proyecto tiene que involucrarse, gestionar muy bien a las partes interesadas, porque nuevamente el éxito del proyecto va a resultar de cómo tu equipo trabaje, cómo se involucre en el proyecto, ¿sí? Pueden afectar al proyecto, por ejemplo, como el alcance. Si tú no te involucras, tú no tienes claro, tú vienes y te reúnes con tu interesado y no tienes claro todos sus requerimientos, si esta persona no te ha brindado todas sus necesidades, ¿qué es lo que va a suceder? Que tú vas a empezar a desarrollar, tú vas a empezar a trabajar el proyecto y a mitad de camino esta persona te va a decir, ah, pero también necesito esto. Entonces, ¿qué va a suceder? Definitivamente te va a alterar tu proyecto, va a afectar a tu proyecto. Entonces, es por eso que es importante que puedas identificar todas las necesidades de tus interesados desde el principio. Involúcralo, dale responsabilidades, hazlo sentir que son muy importantes y parte importante del proyecto, ¿sí? Definitivamente puede afectar en muchas partes del proyecto si es que no lo tenemos bien manejado, ¿no? Te puede afectar en el alcance, en el cronograma, como equipo proyecto, a nivel de cultura, riesgos, calidad de producto, criterios de éxito. Y todo eso te puede afectar. Por eso que es muy importante que lo hagas participar, que participe en todas las etapas del proyecto, a todos. Todo tu equipo tiene que sentirse parte del proyecto. ¿Consultas hasta ahí? Listo. Continuamos. Enfocarse, hoy el otro principio es enfocarse en el valor, ¿ya? Asegurarse que el proyecto contribuya a los resultados deseados del negocio. Nosotros, ¿por qué desarrollamos un proyecto? ¿Quién me dice? Los leo. No escriban todos a la vez, por favor. Los leo, chicos. ¿Por qué desarrollamos un proyecto? Chicos, excelente. Gracias, ladies, milagros, para obtener un objetivo que deseamos alcanzar. ¿Ok? Satisfacer una necesidad, ¿sí? Porque surge una necesidad específica. Para ganar dinero, déjame. A ver, para dar valor o mejorar algo, correcto. Hay mucho por hacer. Siempre hay cosas por hacer, Mario. Resolver un problema o una necesidad. Mejoras. ¿Sí? ¿Están bien todos, chicos? Muy buenas sus respuestas. Y principalmente es un proyecto también se hace porque nace de una necesidad, porque sale una necesidad y porque nosotros queremos generarle valor a nuestro, a la empresa donde le vas a desarrollar el proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, darle crecimiento, darle que sea favorecido, que esté en una mejor posición. Entonces, tú creas esos proyectos que van a ayudar al crecimiento de esta empresa o en un caso familiar, tú te proyectas de repente como proyecto terminar un MBA. Es un proyecto de vida porque yo tengo que planificar que mensual tengo que juntar mi dinero, ahorrar tanto monto para poder pagar mi maestría, planificar qué voy a hacer, los días que voy a ir a estudiar. O sea, todo es un proyecto, chicos. ¿Sí?
Entonces, pero como objetivo que voy a conseguir yo, un valor agregado. Cuando termine mi MBA, por ejemplo, bueno, actualmente yo ya tengo un MBA que ha sido bastante complicado terminarlo también, este, te da un poco de valor a nivel profesional en el mercado, te ayuda, te suma, te da experiencia, nuevos conocimientos. Siempre uno busca, estos proyectos se desarrollan para generar más valor y uno va a crear algo nuevo. Excelente, Nancy. Entonces, eso es, ¿no, chicos? Generar valor. Y es uno de los principios que habla el turno de acá, ¿no? Asegurar que el proyecto contribuya a los resultados deseados del negocio. El éxito del proyecto debe generar valor a la compañía con necesidad, puede ser por las necesidades de negocio, que es lo que muchos han mencionado, justificación de un proyecto, puede ser un normativo, que es lo que vimos con el ejemplo del acta de constitución, una estrategia de negocio, que corresponde a qué cosa, a un crecimiento, ¿no? Un crecimiento empresarial, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque, ese es uno de los principios que manejamos aquí, dentro de PMBOK. A ver, continuamos. Bien, tenemos el principio de pensamiento sistémico. ¿Qué hace referencia a este principio? Este principio nos permite reconocer, evaluar y responder a las condiciones del sistema. Comprender que el proyecto está en un entorno más amplio, organizacional y externo. Hay de repente un concepto aquí que no les había mencionado, los voy a comentar ahora, pero se los voy a poner ahí para que lo piensen. Un proyecto eh, puede ser parte de otro proyecto o no. Sí, sí. Hay un concepto, cada proyecto es individual, correcto también, sí, pero hay un concepto, chicos, que ponemos aquí, por ejemplo, organización. Ya, acá está la organización. Ya. Esta organización, que es muy grande, ¿sí? Puede tener acá niveles, que son requerimientos. Otro requerimiento. ¿Sí? Por acá tienes otro requerimiento. Esta es una organización que tiene varios requerimientos. Pero para terminar este requerimiento, yo voy a trabajar 3 proyectos. Proyecto 1, proyecto 2 y proyecto 3. Si bien es cierto, un proyecto es único, ¿correcto? Pero puede ser parte de algo más grande. Es un requerimiento general, el cual es parte de una organización. Entonces, este proyecto es parte de este requerimiento y este requerimiento es parte de la organización. ¿Correcto? Entonces, acá vemos que hay niveles más altos.
Y es eso. A ver, Alexandra, en una empresa que tiene un proyecto, cada área de desarrollo puede tener otro proyecto para los fines de desarrollo de la empresa como un engranaje, o sea, excelente, correcto, sí, un subproyecto, correcto, puede formar parte de otro proyecto más grande, correcto, y sí, excelente, chicos. Están bien participativos hoy, qué bueno, me alegra mucho. Entonces, es eso, ¿no? Es como dijo, a ver, Alexandra, como un engranaje, ¿no? Con este, van a terminar este requerimiento. Puede ser parte y parte de este requerimiento final, que es parte de la organización. Entonces, cuando vemos aquí, habla de este, habla de organizacional y externos, ¿no? Comprender que el proyecto está en un entorno más amplio, o sea, puede ser un engranaje de todo, una organización general, ¿correcto? Los proyectos no están solos, son engranes de un sistema mucho más grande, ¿correcto? Proyectos, proveedores, clientes interesados, otros proyectos. Deben considerar factores internos y externos para el desarrollo del proyecto y responder a estas interacciones. Siempre tienes que evaluar cuáles son tus factores que te pueden importar a tu proyecto. Como habíamos mencionado hace un momento, de repente, factores de natural, ¿no? Tú no sabes, de repente, no sé, estás construyendo un condominio aquí en la avenida, no sé, en La Paz por San Miguel, y tú no sabes por ahí cosas del destino de Dios, el mar se sale y tu construcción ya no valió nada, se perdió. ¿Tú cómo previenes eso, no? Un desastre natural. Entonces, pero igual tienes que considerarlo como parte de los supuestos que lo habíamos visto en el documento, ¿no? Nos damos cuenta mucho de estos principios están enfocados en porciones de los documentos que vimos inicialmente. ¿Sí? A ver, continuamos. Entonces, eso es lo que hace referencia sistémico. Tienes que pensar, ¿no? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede pasar? Tienes que ir previniendo, ¿no? Y viendo todo el alcance a grandes rasgos de lo que es tu proyecto. ¿Qué elementos principales tenemos aquí en este pensamiento sistémico? Tener empatía con las áreas de negocio. Siempre. Es parte de tu perfil como jefe de proyecto, gerente de proyecto, ¿no? Ser muy empático. Tu pensamiento crítico en forma global. Si vas a cambiar, quitarnos ese concepto de decir, si esto funciona así, ¿por qué lo voy a cambiar? Así nomás está bien. Hace 30 años sigues con el mismo procedimiento y no te enfocas de repente que puedes mejorarlo. Todo siempre se puede mejorar, chicos. Siempre las cosas se pueden mejorar. Y no hay que enfocarnos o cerrarnos de que, eso funciona así y ya déjalo así, ni lo toques, ¿no? No. Hay que enfocarnos en poder ver mejoras, ir actualizándonos, utilizando las nuevas herramientas que tenemos hoy en día con la tecnología. Entonces, puede ser que te vayas a tener algún tipo de problema, algún error, sí, es probable, pero aprendes, son tus lecciones aprendidas, ¿sí? Impugnación de supuestos y modelos mentales, ¿no? Desafía las creencias, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Cambien ese chip ya de decir, no, eso funciona así, así hay que dejarlo y que quede, ¿no? Y cuando pueden mejorar ese proceso, agilizar ese proceso, obtener valor si mejoramos ese proceso, ¿sí? Búsqueda, siempre hay que estar buscando, viendo, revisando, siempre hay cosas por qué mejorar. Proactivamente, hay que actuar proactivamente. Nosotros los gerentes, jefes de proyecto, siempre tenemos que estar un paso adelante viendo qué podemos ver, qué podemos mejorar, qué podemos automatizar, qué podemos diseñar para mejorar y dar valor, ¿no? a los proyectos que desarrollemos.
¿sí? Entonces, este punto, este principio es muy importante, tenerlo por favor bien enfocado. ¿Consultas hasta ahí? ¿Todo bien, chicos? Excelente. Tenemos el principio del liderazgo. ¿Qué tenemos en este principio? ¿Qué nos dice? Que demostrar el comportamiento del liderazgo, ¿no? Inspirar, motivar, guiar, empoderar al equipo, chicos. ¿Sí? Esto es su perfil, lo que tienen que manejar en su perfil. Asegurarse de que tu equipo esté enfocado en el objetivo, esté de la mano contigo, ayudarlo a que juntos van a cumplir el objetivo propuesto y que van a tener los beneficios correspondientes al culminar exitosamente su proyecto. Articula una visión motivadora para los resultados. No necesariamente una motivación, no necesariamente es económica, por si acaso. Ustedes pueden motivar a su equipo de distintas maneras, o sea, no sé, por ahí pueden motivarlos de repente con un ascenso, pueden motivarlo de repente con un almuerzo, pueden motivarlos de repente con un curso de capacitación, pueden motivarlos. Créanme que si viene tu gerente general y te da la mano y te dice muchas gracias por el esfuerzo, en ocasiones eso también vale mucho. Y no necesariamente se invierte un sol. Que te reconozcan que eres parte del proyecto importante, te hace sentir bien y te motiva a ponerle todas las ganas para que el proyecto fluya y continúe. ¿Sí? Entonces no necesariamente tiene que ser económico el tema de motivación. Buscar siempre los recursos adecuados, ¿no? Saber con quiénes tienes que trabajar, tienes que identificar bien, tienes que tener bien identificados a tus interesados. Y que sabes que te van a aportar y te van a sumar mucho para la culminación con éxito del proyecto. En este caso también tu rol es también la negociación y resolver problemas entre equipos interesados. ¿Qué pasa si tenemos dos usuarios, una de tesorería y uno de contabilidad, y hay que hacer el desarrollo el de contabilidad dice necesito mi reporte, que se desarrolle primero, y el de tesorería te dice necesito realizar mis pagos a mis proveedores. Y los dos vienen y te dicen mi requerimiento es importante, más importante que el de él. Entonces, tú como jefe de proyecto, gerente de proyecto, tienes que ver cómo negocias de manera que ambas partes no se sienta una rechazado su requerimiento y el otro aprobado, ¿no? Entonces tú tienes que ponerte en el medio, ¿no? Ok, primero buscar qué es lo beneficioso para la compañía. Nos va a sumar a la compañía que tengamos un reporte trabajado en contabilidad inicialmente, no. Nos va a sumar a la compañía que se hagan los pagos a los proveedores que nos van a dejar los insumos para terminar nuestro producto terminado, se pueda vender, sí. Entonces, se negocia. Ok, mira, hemos hecho una matriz donde estamos poniendo todas las casuísticas del enfoque directo a lo que puede impactar a la compañía. Con ellos en conjunto, con tus variables. Entonces les pones un puntaje y en base a ello, miren, aquí está. Vamos primero con la parte del desarrollo de pago a proveedores y vamos poniendo una fecha tentativa para iniciar con la parte del desarrollo del reporte. Pero tienes que sustentarlo, tienes que sentarte con ellos, darles con evidencia de que se está desarrollando el primer punto de acuerdo a los siguientes factores e importancia para la compañía. Siempre pensando en que
cómo va a sumar al negocio, ¿correcto? Entonces tú tienes que saber manejar ese tipo de situación. Tienes que saber, es parte del liderazgo de uno de los principios clave del PMBOK. Apreciar y recompensar, que es lo que hemos mencionado. Toma de decisiones colaborativo, tomadas en conjunto, escucha activa. Tienes que saber reaccionar ante cualquier eventualidad que pueda suceder, ¿no? Siempre con tu equipo. Las decisiones que vayas a tomar siempre conversadas con tu equipo, planteadas con tu equipo. Finalmente, tú como gerente de proyecto vas a decidir, pero siempre escucha a tu equipo, habla con ellos, una escucha efectiva. Siempre hay buenas sugerencias que te pueden ayudar para mejorar la gestión del proyecto. ¿Ok? Entonces, ese es el principio 6. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna consulta? ¿Preguntas? Bien, entendería que todo bien. Excelente, estamos ahí. Todavía estamos ahí, qué bueno. Gracias, gracias, chicos. Continuamos entonces. Tenemos ahora el principio de adaptación. Habíamos estado hablando mucho de que tenemos que nosotros adaptarnos al requerimiento, a la necesidad, a lo que vaya a surgir en su momento, ¿no? Adaptarse al contexto del proyecto. Me ha pasado en algún momento que este concepto de adaptación es muy duro para algunas personas que están de repente muy acostumbradas a su proceso diario, que tienen mucho tiempo, ¿sí? Me ha tocado lidiar de repente en algún momento con usuarios que tenían dentro de una compañía 35 años, 40 años, y se oponían al cambio, o sea, no querían realizar un cambio, innovar, tenían miedo a la innovación, pero tenían miedo a que van a instalar un sistema, nos vamos a quedar sin trabajo, no, o sea, hay que abrirnos y ese tipo de usuarios hay que manejarlos con más cuidado porque ese tipo de usuarios puede perjudicar el proyecto, ¿sí? Entonces siempre hay que tenerles un trato ahí particular, dándoles ayudándolos a que se adapten al cambio de innovación o cualquier otro tipo de proyecto, eh, dándoles, comprometiéndolos, haciéndolos sentir parte del proyecto, ¿sí? Tienes que ser flexible, ajustar el enfoque según el entorno y las características del proyecto. Ningún enfoque, ojo, ningún enfoque de gestión es mejor, ¿sí? No hay una regla específica que diga, tienes que llevarte exactamente así el desarrollo de un proyecto. No. La forma de gestionar depende del contexto del requerimiento del proyecto que se vaya a implementar y cómo ustedes los van a gestionar. Lo que hace la guía de PMBOK es darle las pautas, darle las indicaciones, las sugerencias, las herramientas, la manera de cómo liderarlo, pero son ustedes, chicos, quienes van a llevar el proyecto. Y estos son los principios que sugieren deban de tener en cuenta, ¿sí? Para que puedan tener un proyecto exitoso. ¿Ok? Tenemos el principio de calidad, que es construir la calidad en procesos y resultados, prevenir defectos en lugar de corregirlos más adelante. Por eso que pasa es un proceso de QA, un proceso de test, un proceso de pruebas. Antes de entregar tu producto final, pasas ese proceso de pruebas para que evites esto de acá, para que evites reprocesos, ¿no? Evitar defectos después de que has entregado el producto terminado. Cumplir con los requerimientos que especificaste en tu alcance. Elemento de desempeño. ¿Cuáles son los elementos a considerar en la calidad? El desempeño, la conformidad, confiabilidad, satisfacción, uniformidad. ¿Ya? Tenemos
Estos últimos principios, que son navegar por complejidad, que es comprender y adaptarse a los factores que complican la ejecución del proyecto, optimizar las respuestas de los riesgos. Eh, Habíamos hablado mucho de los riesgos, que teníamos que tener preparados los disparadores, ¿no? Pero acá en estos principios ya te hablan de optimizar la respuesta. Es decir, si tú ya tenías una respuesta en caso se materialice un riesgo, acá lo que te dice, oye, ese que tú tienes ya determinado como disparador o respuesta a riesgo, tienes que optimizar, tiene que ser más puntual, tiene que ser más rápido, eh, tiene que activarse ya y sin mucho desarrollo, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia este principio. Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia, ¿no? Ser receptivo al cambio, recuperarse de contratiempos. Si llegara a suceder algún evento, se te apagó el servidor, te quedaste sin sistema, tomar acciones rápidas, ¿no? Tener tus contingencias preparadas, tu reacción rápida, tu plan de respuesta en caso de que se suceda algún inconveniente. Todo eso tienes que tenerlo documentado, tienes que tenerlo mapeado. ¿Qué es lo que puede ponerte en los escenarios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría si se apaga el servidor? Entonces, ¿cuál va a ser tu plan de contingencia? ¿Sí? En estos casos, para la construcción de un edificio. ¿Qué pasa si el proveedor de cemento no llega? Entonces tienes que tener, tengo que tener un backup de otro proveedor, ¿no? En caso no llegue esa persona, ya he negociado con el otro proveedor, mira, probablemente puede ser que suceda esto, y te contacto y tengo el material disponible, ¿ok? Entonces tienes que adelantarte y tener ya mapeado en caso salga cualquier contratiempo, ¿no? Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto, gestionar la transformación y facilitar la transición. Importante, siempre van a haber cambios, lo más probable. En el desarrollo de un proyecto puede surgir un cambio que hay que ver si el cambio es muy grande y te va a impactar, si se tiene que revisar, documentar y gestionar. Y sacar las aprobaciones correspondientes porque te puede alterar el estado del proyecto. Esos son cambios puntuales, son manejables. Hay que tratar de darle la transformación y facilitarle la transición sin que vaya afectando el proyecto. ¿Ok? Estos son los principios, chicos. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta en el desarrollo de un proyecto. Usa el método brainstorming. Sí, lluvia, claro, lluvia. Donde todos soportan las ideas, los objetivos. Eso se tiene que manejar mucho con tus interesados, Alexandra. Sí, todo desarrollo tiene un brainstorming. Es más, en tus reuniones laborales de distinta área, eh, para un, quieren implementar una mejora, algo como área, hacen este tipo de reuniones y trabajan con ese método, ¿sí? Donde todos pueden dar su opinión y puede ayudarlos a adquirir cómo pueden mejorar algún punto particular que estén tratando. Bien, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Les ha quedado claro la clase de hoy? Porfa, me confirman. Excelente, chicos. Solo, bueno, nada, agradecerles mucho la participación de hoy y por mi lado ya los vería el día de mañana para continuar y nada, que tengan muy buenas noches y muchas gracias por su disposición y aporte continuo acá durante la clase. Le doy el pase a nuestra coordinadora para que les pueda dar las pautas siguientes. Muchas gracias, chicos.